bueno, dinero que se va moviendo de forma extraoficial y por fuera del sistema. Alfredo Romano, decíamos, es director de Romano Group, él es director de la Diplomatura de Mercado de Capitales de la Universidad Astral, magíster en Finanzas y Políticas Públicas. Alfredo, Hernán Funes, Luis Fernández Echegaray, Sergio Berenstein, te saludamos. Buena mañana, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Coincidís en este diagnóstico, un parche atrás del otro? Y entonces, ¿cuál es el escenario presente y hacia adelante? Sí, coincido con lo que decían recién, Sergio, y yo creo que esto es un problema muy grave porque hoy lo que se genera en la Argentina con esta suba de tasas desmedida, porque recordemos que hace menos de un mes se subieron 10 puntos más la tasa y anteriormente se había subido, con lo cual en menos de 40 días se subieron más de 20 puntos la tasa. El problema es que el central sigue emitiendo, ¿no? Porque recordemos todos que para poder pagar los 200 pesos, el central emitió ya más de 400.000 millones de pesos. Y eso es un stock de deuda, que se llama pasivos remunerados, que hoy está ajustando una tasa efectiva con esta última suba de 107%. El problema es que en una economía tan bimonetaria, o sea, tan dolarizada, donde la reserva de valor es el dólar y el peso es únicamente un medio de transacción, ya vimos con lo que fue la gestión de Macri hace un par de años que la tasa no alcanza. ¿Por qué? Porque el problema de esta suba inconsistente es que si vos no tenés una acumulación muy fuerte de reservas atrás o un programa fiscal muy contundente, no 2,5 puntos de déficit fiscal primario, sino algo mucho más contundente, eso a la larga, en el corto o mediano plazo, va a terminar generando que esos pesos vayan a dólar, con lo cual yo no creo que sea, yo creo que es una mala praxis, creo que va a terminar con un escenario inflacionario más grave y que el problema de todas estas restricciones que se están imponiendo, cepeando ahora también al dólar MEP, cuando es un instrumento que no te afecta a reservas internacionales, lo único que va a incentivar es mayor brecha. Alfredo, ¿cómo le va? Luis Fernández Echegaray lo saluda. Va a haber un dólar Qatar, así más o menos ya lo están denominando en el mercado, pero al dólar soja, que termina a fin de mes, se le viene seguramente algún tipo de dólar especial para las economías regionales. Ya lo están hablando y con más intensidad el sector del vino, la industria vitivinícola de Cuyo, dólar Malbec le llaman allí en Mendoza, y después estará el dólar peri manzana que están pidiendo los productores de Río Negro y de Neuquén, y el citrícola que piden los tucumanos. ¿Es viable tener semejante cantidad de tipos de cambio en un país? No, de ninguna manera, y como decía Berenstein, son parches. El problema es que estos parches, cuando vos no tomás decisiones mucho más profundas en un nuevo régimen inflacionario argentino que empieza a ser de 3 dígitos de inflación y que es muchísimo más grave que los 30, 35, 40 puntos de hace 3, 4 años atrás, acá los errores se van a pagar mucho más caros, porque ese es el problema. Entonces, respecto a lo que es el tema de esto de seguir desdoblando tipo de cambio, es una dinámica que, como te explicaba recién, el central tiene que estar emitiendo, y lo peor de todo, que después se da vuelta y sigue vendiendo dólares a 145. O sea, no es que no se va ningún dólar más a un precio irreal de 145 pesos. Entonces, como te decía, yo creo que el diagnóstico es muy errado, es un diagnóstico de aguante, es un diagnóstico de muy cortito plazo. El problema que a mí me parece que estas últimas dos medidas, ya sea la restricción a acceder al dólar financiero, como lo que va a hacer el dólar Qatar, van a generar presión a la brecha fuertemente. ¿Cómo estás, Alfredo? Sergio te saluda, buen día. Hola, Sergio, buen día. Abrazo. Escúchame, ¿cómo puede uno pensar el mejor y el peor escenario? Digamos, supongamos que el gobierno tiene suerte con eh, la cosecha fina, que no se pierde más del 10% que ya se perdió, que puede tener una buena cosecha gruesa el año que viene. ¿Cómo ves el mejor escenario respecto, por ejemplo, del presupuesto que acaba de enviar el gobierno al Parlamento, con esas metas, en mi opinión, un poquitito optimistas, ¿no? Que la inflación baje, por ejemplo, del 100 actual al 60? ¿Y cuál sería el peor escenario, dada la dinámica que estamos acumulando?
El mejor escenario es mantener digamos, este dólar medianamente tranquilo, que igual el contado con liquidación ayer ya cerró otra vez en 296, con lo cual estos 20 puntos de tasa mucho no parece que no terminaron de convencer, pero te diría que el mejor escenario es que se mantenga varios meses esta estabilidad pre-explosión de deuda remunerada del Banco Central, que es la deuda histórica que genera todo este problema de desajuste, digamos, financiero, sobre todo generados por el Banco Central. Y el peor escenario es una explosión en el corto plazo inflacionaria, hiperinflacionaria, porque yo no creo que la Argentina conviva llega a 3.000 o 5.000 o 7.000 puntos de inflación o 2.000 como fue en la época de fin de los 80. Lo que sí puede llegar a pasar es que esto en algún momento se desajusten todas las tuercas, y uno, para considerar un proceso hiperinflacionario, son 3 meses de 50 puntos mensuales de tasa de inflación por mes. Entonces uno puede llegar a ver en algún momento, como están creciendo hoy, uno tiene que recordar que los pasivos remunerados contra la base monetaria, para que la gente nos entienda, la base monetaria son los pesos circulando en la calle, está en un ratio de 186% y creciendo ahora a un ritmo de 107%. Bueno, pre-explosión de la hiper, en el 89 ese ratio llegó al 236%. Vamos a ese camino de deuda en pesos, y cada 7 meses a este ritmo se renueva una nueva base monetaria. Por eso la gente cada vez acelera más sacarse los pesos de encima, porque entiende que el peso cada vez vale menos y porque además la emisión sigue siendo muy alta. Entonces Claro, ahora escenario Alfredo, sí, y esta percepción con la llegada de Sergio Massa, con las atribuciones de un superministro, con los dólares que consiguió o que consigue en los Estados Unidos, estos anuncios que se hicieron, ¿no apuntan a calmar esta situación? ¿Vos ves aún ese riesgo tan latente que tuvimos y que percibimos a mitad de año? Sí, absolutamente. A ver, en parte calmó el cortísimo plazo, porque acordate que el dólar llegó a 350 pesos, la brecha llegó al 152%, si mal no recuerdo, y las expectativas, digamos, eran todavía peores hace 40 días atrás. O sea, ¿generó algo en el corto plazo? Sí, algo se generó. ¿Qué es lo que generó Massa? Que se vuelva a encauzar el déficit fiscal en 2.5 primario, que el año que viene se intente respetar el 1.9. El problema es que eso no alcanza. O sea, acá lo que se ha generado es un desgaste tan grande de las condiciones y de los desequilibrios macroeconómicos en general de la economía, que no te alcanza. O sea, y eso es lo que yo estoy percibiendo. Vos con una tasa tan alta no vas a resolver el problema en una economía tan dolarizada, y que a la vez va a convivir todavía con déficit fiscal muy alto, porque 2,5 puntos de primario sigue siendo un número altísimo, y si uno le agrega ahora el cuasifiscal, que está vinculado a esta suba de tasa de interés, llega a 8 o 9 puntos el déficit en la Argentina. Entonces todo eso empieza, digamos, a coordinar las expectativas para adelante, y es lo que estamos viendo y lo que probablemente la próxima semana empecemos a ver nuevamente algún deterioro o cierta inestabilidad. Alfredo, gracias por atendernos esta mañana. Un abrazo, que tengas un buen día. Que sea muy bien. Buen día. Igualmente, Alfredo Romano, a las 7:37 este viernes. En Cadena